Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tercera sesión académica mensual. Ahora me toca a mí presentar. Nos tardamos un poquito por las situaciones técnicas, ya saben, siempre pasa. Estamos ahorita aquí en el Hospital Mac Medical Satélite. Agradecemos mucho a los directivos por habernos prestado las instalaciones del hospital para poder hacer la presentación ahorita. Vamos a comenzar. No sé, primero que nada quiero saber si sí me escuchan bien. ¿Hay buen sonido? ¿Alguien me podría decir? Parecer si hay buen sonido. Bueno, pues vamos a empezar. Esto es lo que vamos a ver ahorita durante la presentación. Tenemos que hablar acerca de vida de anaquel, vamos a hablar acerca del empaquetamiento, vamos a hablar acerca de la manipulación e inspección, área de almacenamiento estéril y rotación de inventarios. Como una introducción, la conservación de la esterilidad está directamente afectada por los materiales de empaque, métodos y condiciones de almacenamiento, prácticas de manipulación y métodos de distribución. Siendo sinceros, para poder nosotros decir que un paquete está estéril es muy complejo. Esa es la idea de la plática, que ustedes puedan al final poder ser más críticos y determinar cómo ustedes pueden determinar una fecha de caducidad, ya sea por manipulación, ya sea por tiempo, etc. Aquí vamos a hablar acerca de la vida de anaquel. Es el periodo durante el cual un artículo estéril se considera seguro para utilizarse. La vida de anaquel se considera relacionada a eventos y no relacionadas a tiempos. Ojo aquí, este es uno de los conceptos más habituales que ahorita tenemos en la actualidad, que nos dicen que es por condiciones, que nos dicen que es por manipulación, pero hay lugares, y lo van a ver más adelante en la presentación, que te dicen necesitamos que determines una fecha de caducidad al empaque, y es un requerimiento que hasta te piden las leyes internas del mismo país o de las políticas institucionales. Con el tiempo aumenta la probabilidad de que esto contaminado, pero más influenciado por los métodos de manipulación y almacenamiento. Yo aquí les puse una imagen que, si notan, no es una imagen meramente de la central de esterilización, es una imagen de alimentos. ¿Qué nos dicen ellos en su proceso? Necesitamos una formulación, necesitamos un empaque, necesitamos un almacenamiento y se cicla a través del procesamiento. Déjenme decirles que la idea del almacenamiento estéril no es algo aislado, no es algo que queda solamente para los hospitales y para los almacenes estériles. Hay mucha teoría atrás de todo esto, y es lo que vamos a ver ahorita. Se ha probado que los artículos estériles están protegidos del medio ambiente, pueden tener una esterilidad indefinida. ¿Cómo es esto? En el Instituto Smithsoniano tienen esterilizados desde 1863 por Louis Pasteur unos matraces que siguen después de ese tiempo, más de 140 años, siguen estériles. Entonces, si nosotros pensamos en esa situación, ¿qué es la esterilidad? ¿Cómo es el almacenamiento y cuánto tiempo va a durar? Si aquí nos están diciendo que en este lugar, y a mí siempre que hablo de estos temas me gusta tocar el tema de Louis Pasteur, que él hizo varias revoluciones en la microbiología y nos dijo, ¿saben qué? Los microorganismos flotan. Ajá, no tienen alas, como bien diría el doctor Ridaura, pero sí tienen forma de surfear en las corrientes de aire. Justamente ahorita ese es uno de los temas como que nos está resonando mucho a nosotros por la pandemia por la cual estamos pasando, porque nos dicen, a ver, he visto hasta teorías donde dicen que por la aspersión por las microgotas uno puede hacer unas nubes no perceptibles a la vista y que por ahí se puede transmitir el virus del coronavirus, entonces el SARS-CoV-2. Entonces una de sus teorías es justamente de eso, dice, a ver, mis matraces estaban justamente, los esterilicé, pero yo debatí la generación espontánea. Yo lo que dije fue que mediante unos cuellos de cisne los voy a poner y el frasco final va a estar estéril. Entonces lo que se fue encontrando en el camino fue que los microorganismos se fueron quedando en el cuello de cisne. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que su teoría no es la teoría espontánea, nos está diciendo que hay una teoría por transmisión por vía aérea de microorganismos. Ajá. ¿Y qué va a pasar con un paquete que cuando se cae? Digo, no encontré la foto de un paquete cuando se cae, pobre persona, pero
¿Qué va a pasar cuando un paquete estéril se nos cae al piso? ¿Qué es lo que va a pasar? Más adelante lo vamos a ver. Ahora, esta imagen nos hace alusión a dos cosas. La esterilidad la podemos ver desde el punto de vista de hasta que el paquete queda en su apertura en el quirófano ya cuando se vaya a utilizar, o que el paquete tenga una fecha y tenga una fecha de producción, tenga un lote, tenga características. ¿Por qué pongo los dos? Según las normas internacionales, hay paquetes estériles, los que son creados dentro de la misma institución o de la central externa, o los que son de fábrica, pero al final los dos productos son productos estériles. Entonces no hay una diferenciación en este tipo de productos, pero justamente vamos a entrar en esos temas complejos de cómo determinar cuál es la correcta. El tiempo de que un dispositivo permanece estéril depende de los eventos que ocurran. ¿Cuál de ellos? Nosotros podemos identificar el daño físico del empaque, orificios, rasgaduras, manipulación excesiva y compresión de los empaques. Resulta ser, vean la imagen de ahí, es una imagen cómica, pero muchas veces nosotros no ponemos atención a lo que es el almacén, y a veces nos encontramos con este tipo de productos. Tenemos empaques los cuales fueron colocados en el anaquel de manera incorrecta, entonces se dañaron y allí permanecieron hasta que una persona se dio cuenta. O hacemos un uso indebido de lo que son los anaqueles. También vamos a considerar la parte que es la humedad. Condensación, colocar paquete caliente en superficies frías y almacenar cerca de fuentes de humedad. Si nosotros al producto no le damos un tiempo para que pueda tener una aclimatación entre el procesamiento estéril, la descarga y posteriormente su almacenado, lo que vamos a lograr es esto. Vamos a lograr condensación. Más adelante vamos a explicar lo que son las condensaciones. Muchas veces en mi experiencia yo les puedo decir que a veces es notoria la condensación. A veces uno puede identificar simplemente sacas el paquete, y ese paquete ya está escurriendo agua, pero resulta ser que hay otro tipo de paquetes los cuales la condensación fue menor y no es identificable. Por eso tenemos que respetar los tiempos para evitar que haya accidentes. ¿Y qué es la condensación? Todos hemos jugado con esto alguna vez. Todos hemos visto en algún momento que los vidrios se empañan y que empiezan a gotear. Pues la condensación no es más que el cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa y por un choque de temperaturas pasa a ser una forma líquida. Ahora, la explicación de un automóvil en velocidad. Vamos, estamos dentro del automóvil, afuera hay un ambiente a una temperatura diferente y nosotros generamos nuestra misma temperatura. Entonces, si va lleno el automóvil, vamos a tener una temperatura interna muy diferente a la temperatura externa del automóvil. Justamente por eso llega a haber una condensación en los vidrios. Por eso empieza a haber el goteo. Bueno, me van a decir que eso como para qué en esterilización. Les voy a explicar. La parte de... Algo que dicen las teorías es que existe un mechado. Para explicarlo más fácilmente, imagínense que este es el paquete, el paquete estéril, está dentro del producto. Ajá, está dentro del producto. Nosotros no respetamos el tiempo de condensación, que yo les podría recomendar que esto va por tiempos. Ajá. Si nosotros al momento de descargar la máquina, digamos el ciclo más habitual que hay en todos lados, uno de 121 por 15 minutos, ¿no? O el de 134 por 5 minutos. Termina el ciclo de esterilización y la máquina ya nos arroja la alarma de que nosotros podemos liberar la carga. Yo les recomiendo que con la cámara cerrada esperen 15 minutos para poder bajar la cámara. En esos 15 minutos la temperatura va a reducir, por ejemplo, de 134 grados va a reducir a 100 grados centígrados. Ajá. Después de eso, vamos a esperar, dependiendo del tipo de carga que nosotros estemos liberando, porque si es una carga con poca cantidad, una carga normal sin instrumental pesado, sin mucha cantidad de superficie, nosotros le podamos dar 30 minutos ya con la puerta abierta. Ajá. En esos 30 minutos nosotros vamos a bajar de 100 a 30 grados centígrados. Entonces en ese momento ya es menos la posibilidad que nos genere un condensado el empaque. ¿Qué pasa con los paquetes que son más pesados? Los paquetes pesados, que son por ejemplo, no sé, reemplazo articular de cadera,
algunos tornillos transpediculares de columna, o las copas. Hay algunos instrumentos que son plásticos, entonces tanto la cantidad en masa de metal como la cantidad plástica van a requerir más tiempo de enfriamiento porque la conducción se va a concentrar más de la temperatura, entonces va a ser más difícil que llegue a acomodarse esa temperatura ambiente para evitar un condensado. Es muy habitual en las centrales de esterilización tener paquetes ortopédicos condensados. De hecho, en mi experiencia yo lo he visto mucho, pero justamente está en el condensado y en el tiempo. Hay que cuidar esas cosas. ¿Qué otra cosa vamos a ver? La suciedad presente, suciedad visible, manchados carros de transporte. La verdad es que poder ver, ojalá pudiéramos ver a simple vista lo que es un paquete sucio. Como esta caja, ¿no? Que ya no tiene perdón de Dios, ya está muy sucia. A veces nosotros nos encontramos con paquetes así, con paquetes que no podemos nosotros, a esa simple vista nosotros ya estamos viendo que el paquete ya está corrugado, ya está lastimado, entonces ya nos está diciendo que fue manipulado en exceso, se tiene que reprocesar, pero hay otra situación. Resulta ser que hay paquetes que la suciedad no es visible. No es visible a simple vista que la parte ya está sucia, porque es suciedad muy fina. Yo les recomiendo que ustedes cuando tengan que hacer la inspección de la suciedad en los paquetes, lo puedan ver a contraluz. Eso es algo que yo le enseño al personal que está siempre conmigo trabajando. Les digo, ¿saben qué? Así visiblemente se ve un poco arrugado, pero no se alcanza a ver la suciedad. Véanlo a contraluz y van ustedes a identificar manchas de tierra o de suciedad o manchas de otro tipo en los mismos paquetes. Y luego nos encontramos con esto. Ustedes dirán, eso no debe de pasar, pero sinceramente sí pasa y pasa muy seguido. Esta carga de esterilización, eso es otro factor que nos va a impedir que el producto sea liberado adecuadamente. Miren cómo está, o sea, la carga ya terminó y hasta le pusieron una sabanita arriba para que absorba el condensado. Eso no es una liberación segura, esa es una liberación insegura y muy riesgosa. Otra de las condiciones que nos marcan las recomendaciones es, vean los espacios, vean dónde está el espacio para que pueda fluir el agente esterilizante. Y más aún, está tan apretado que puede dañarse el mismo papel, el mismo algodón, la misma envoltura se puede ver dañada por justamente la interacción entre los bultos y las rejillas. Entonces, son dos cuestiones que son muy inseguras. La primera es que estamos apretando demasiado los paquetes y corremos el riesgo de que se rompan. Y segunda, es muy riesgoso porque el agente esterilizante no va a penetrar dentro del paquete, entonces corremos dos riesgos en este caso. Y miren, aquí tenemos otra propuesta. Debemos de tener los artículos, por ejemplo, hay contenedores que dicen, somos apilables los contenedores, nos puedes apilar uno tras otro y no hay ningún problema. Pero hay otros que solamente son canastillas o son charolas. La recomendación es que se pongan de forma separada, no se empalmen, porque va a pasar lo mismo que en la imagen anterior. Va a haber un exceso de peso, va a haber un exceso de material dentro de la cámara, entonces puede dañar el paquete. Recuerden que la esterilización de un producto es un proceso en conjunto y es un proceso muy complejo, que nosotros a veces cometemos el error de no ponerle mucha atención a lo que es el almacén, porque dicen, bueno, ya se descontaminó, ya se esterilizó, listo, ya se almacena y bye, pasa al paciente. No, este es otro de los pilares y de hecho es el último dentro del sistema de esterilización, que es muy complejo y no lo podemos dejar de vista. Si se dan cuenta, hasta el anaquel dijeron, este es el anaquel de ortopedia. Todos los insumos están acomodados de tal manera que están sobre una superficie, no están empalmados, tampoco están muy apretados, entonces hay chance de que el producto se mantenga estéril. También la FDA nos dice que requiere que todos los fabricantes del empaque proporcionen datos sobre estudios de duración de anaquel en los usuarios finales. Yo les puedo comentar que en los productos aquí en México nos dice la COFEPRIS muchas cosas, pero más allá, aquí chequen lo que está diciendo. Nos debe de proporcionar datos sobre estudios de duración. Esos estudios, ¿en dónde se hacen? ¿En qué tipo de almacén? ¿En qué tipo de lugar? ¿Se habrán hecho en algún hospital? Porque al final, estos productos
yo les vuelvo a poner un producto desechable, pero recuerden que los productos tanto desechables como los que se generan dentro de los hospitales son productos estériles, y de hecho hay instituciones privadas y de gobierno en el país que ellos lo que hacen es, pensamos en que todo es un artículo estéril, los pongo juntos. Esa es una buena idea. ¿Por qué? Porque la persona que va a estar a cargo de estos productos debe de ser alguien que tenga calificación como para tener este empaque dentro de las condiciones necesarias, y no solamente eso, y también para saber leer esto. Por ejemplo, aquí nos dice que está esterilizado en óxido de etileno, dice que es desechable, tiene el 2 y está tachado, dice que solo es un uso, y también nos puede hablar de más información, también nos trae un lote de referencia y una fecha de caducidad. Creo que todos los productos que nosotros manejamos con fechas de caducidad, los hemos visto con una etiqueta, pero las etiquetas son muy variadas. Entonces por eso la FDA nos está diciendo que este tipo de productos que van a ser utilizados con el paciente, un paciente humano, necesita pruebas para que ese producto podamos decir puede ser almacenado durante tanto tiempo y no haber ningún problema. ¿Sale? La AMI que nos dice, no recomienda apilar sets envueltos por el potencial de contaminación, porque puede causar la compresión de los mismos. Ya hablamos de la carga, ya hablamos de la máquina dentro, ¿no? No los apelmacen. Ya hablamos sobre un anaquel sobre rejillas, dijimos, ponlos separados y no los apelmaces. Mira, aquí también tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos un contenedor grande y tenemos dos contenedores pequeños, pero estos están apilados. No sé si sean contenedores rígidos que estén aprobados para justamente que se vayan a apilar. Yo dudaría mucho. ¿Por qué? Porque están embalados en papel. Ajá. Y miren abajo. Abajo no se ve una lógica del acomodo de lo que es el producto. Está todo revuelto, está todo así aventado, y ni siquiera podemos hablar de unas primeras entradas, primeras salidas. Es imposible teniendo un desorden. Sí podrán tener su señalamiento, tendrán sus catálogos de lo que es, se ve que es osteosíntesis, pero no podemos tener un orden. Entonces, si estamos hablando que el AMI te dice, no te recomiendo estar encimando los paquetes porque puede haber compresión entre uno y otro, pues bueno, esa es la idea que no, de lo que no se debe de hacer. Ahora, ¿con qué nos tocamos? Por ejemplo, si un fabricante de contenedor rígido para esterilización especifica una vida de anaquel de 180 días, ¿en dónde nosotros lo vamos a ver? Esa es una pregunta interesante que siempre me hacen. Me dicen, oye, ¿de dónde dices que este contenedor es de tal forma y se sostiene y se puede someter a tal periodo de esterilización y se puede almacenar tanto tiempo? La ficha técnica del mismo producto. Pero ¿con qué nos encontramos? Tengo unas dudas. ¿Se puede designar una fecha de caducidad más allá de ese periodo? O sea, digamos, con esta presentación ustedes van a ver varias formas de ver una fecha de caducidad, pero si yo digo, ¿sabes que este contenedor supera los 180 días por mis condiciones? Ahí es donde me genera la duda. ¿Incluye la prueba de movimiento frecuente de las charolas o paquetes? ¿O permaneció durante mucho tiempo en el mismo lugar? ¿Cómo saberlo? Si ustedes les hago esa pregunta, sería decirles cómo trabaja su personal, cómo trabaja su almacén. Porque va a haber almacenes donde el flujo de trabajo sea muy rápido, que una misma charola se use y se use y se use. Entonces el movimiento es muy diferente a un lugar como, digamos, oftalmo, donde sí los paquetes tienen que salir con mucho cuidado, porque podemos correr el riesgo de lastimar el instrumento, derivado a que lo estamos manipulando, se cayó, se lastimaron las puntas. Entonces tenemos que hacernos este cuestionamiento también. Y por último, ¿cómo puede un hospital demostrar que un set o un paquete permanecerá estéril más allá de los 180 días? Esa es otra de las preguntas, esta es otra de las cuestiones que nos va a decir, a ver, tú me estás diciendo que tu fecha de caducidad es de un año. Ok, la respuesta que no debemos decir es que es por el método de esterilización. Ese es un error. No podemos decir que el peróxido de hidrógeno, o comúnmente conocido plasma, es un año y el vapor es 7 días. O sea, no podemos determinar, porque me ha tocado mucho ver eso cuando en mi experiencia he acudido a unidades hospitalarias y me dicen, oye Carlos, ayúdanos a ver qué podemos hacer para mejorar. Hubo una unidad hospitalaria que tenía los anaqueles, tenía el espacio y hasta tenía la tecnología, pero ellos, su instrumental, le daban una fecha de caducidad de 15 días.
Y la pregunta inicial fue, ¿por qué le diste 15 días a ese set? Y la respuesta fue, porque así está el protocolo. Le digo, ¿pero en qué se basó ese protocolo para decir que 15 días en vapor? Ajá. Ya empezamos a hacer como los cálculos, la revisión de lo que era su almacén, y dieron hasta 3 meses. Y ellos tenían un problema en particular. Ellos decían que no le podían poner doble envoltura a sus equipos ni a sus instrumentos porque no les alcanzaba. Entonces, si se ponen a pensar, se darán cuenta que el error que estaban teniendo es que se está reprocesando tanto porque se estaban gastando el material, siendo que sí tenían el material suficiente, solamente ajustando las fechas de caducidad. Los profesionales del DP han aceptado el concepto de mantenimiento de la esterilidad relacionada a eventos. Desafortunadamente, este concepto tiene unos problemas, tiene una situación que puedes decir, bueno, no resulta ser tan buena después de todo. Sin una fecha de caducidad, los artículos con frecuencia se reprocesan, creando problemas de inventario, no solamente de inventario, también económicos. Porque ¿cómo vamos a saber cuándo se produjo ese equipo? Más que nada la pregunta sería, ¿cuándo se hizo la producción? Como no sabemos eso, nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, ya se ve dañado, lo vamos a reprocesar. Entonces, derivado a eventos, no es muy factible que nosotros lo hagamos. Sin la necesidad de verificar las caducidades, la limpieza de rutina, por ejemplo mensuales o los lugares de reciente de almacén, pueden no realizarse. Entonces, ese es otro de los factores que también tenemos que controlar, porque como no hay un movimiento de ese instrumental, la situación de la limpieza de los anaqueles se reduce o se pierde. O sea, recuerden que tenemos que controlar mucho los procesos de... Al menos que un paquete tenga una rasgadura visible o signos de compresión, no hay manera de saber cómo se ha manipulado un artículo. Es un poco complejo decir cuántas veces se ha manipulado un artículo. De hecho, yo les puedo decir que los empaques grado médico, algunos de ellos o la mayoría, la parte de papel se va lastimando conforme nosotros los vamos manipulando. Entonces, esta es una tecnología que nos está diciendo, hey, tú ya me tocaste muchas veces, ya te estoy diciendo que estoy muy manipulado como paquete, me tienes que reprocesar. Entonces, si nosotros solamente nos vamos a eventos o a situaciones, perdemos de vista estos 3 puntos. Ahora les voy a demostrar la contraparte. En la contraparte tenemos, por la OPS, tenemos una tabla de criterios que nos dice, ¿sabes qué? Yo te voy a decir que según los criterios tú vas a poder determinar una fecha de caducidad. Ajá. Esta tabla les quiero comentar. Es un extracto del manual de la OPS, que aquí está, el Centro para Centros de Salud, en la cual nosotros identificamos varias cosas, se las voy a explicar. Nos habla acerca de los criterios. Aquí nos está diciendo que el criterio de envoltorio nos dice tipo de envoltorio, envoltorio simple, envoltorio doble. Ajá, si tú le pones un solo empaque o le pones doble. Después vamos a tener el criterio 2, embalaje de protección. Aquí nos está pidiendo que nosotros podamos proteger ya el producto con el doble empaque, aparte ponerle una protección. ¿De cuál? Nos está hablando de una bolsa sellada y nos está hablando de un contenedor plástico para este instrumento ya procesado. El criterio 3 nos habla acerca de medios de almacenamiento. Nos está diciendo que podemos tenerlo en cajones, contenedores nos da un puntaje de 0, armarios abiertos puntaje de 0 y armarios cerrados nos habla de un puntaje de 100. Más adelante van a ver por qué él te da un 100 y los otros no. El criterio 4 nos está hablando de habitación del paciente, definitivamente no es un lugar donde almacenar. Oficina de enfermería, 50 puntos. Depósito de material, 75 puntos. Almacenamiento estéril, 250 puntos. Depósito quirúrgico, 300 puntos. Si alcanzan a ver la tabla de este lado, nos está diciendo que tenemos papel crepado, material no tejido, bolsa de papel, bolsa de plástico papel y contenedor rígido. En ningún momento está hablando de tela, no está hablando de algodón. El algodón no está considerado en esta tabla porque no se considera un método adecuado de esterilización ni de embalaje. Recuerden que el algodón se suplió
por lo que es el papel crepado. Ajá. La nueva tecnología del papel crepado ya es más segura, es un poco más liviana, pero es seguro. Entonces aquí nos están hablando que por los criterios vamos a tener hasta acá abajo una forma de dar un puntaje de una fecha de caducidad. De hecho, vamos a hacer unos ejemplos. Nosotros tomando en cuenta, vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos para poder calcular según esta tabla. Vamos a calcular unas fechas de caducidad. Por ejemplo, vamos a ver el criterio 1. Vamos a hablar de situaciones que existen en las centrales de esterilización. El criterio 1 nos está pidiendo qué tipo de papel vamos a escoger. Vamos a escoger una bolsa plástico papel, que es el mixto. Y vamos a escogerlo bolsa mixta. Y nosotros ponemos 2 empaques. Este doble empaque nos va a dar 100 puntos. Ajá. Nosotros en la central vamos a escoger doble empaque, grado mixto. Ahora vamos a ver el criterio 3. El criterio 2. El criterio 2 nos va a hablar de embalaje de protección. Es muy habitual que no conozcan lo que es el cubrepolvos, el emplaye, el tipo de emplaye que podemos ejercer. Vamos a hacer de cuenta que no lo tenemos. En este 2 tenemos 0 porque no ocupamos nada. En el criterio 3, que es el medio de almacenamiento, vamos a determinar que nosotros hicimos un armario cerrado. Ajá. Este armario cerrado nos está diciendo que tenemos 100 puntos a nuestro favor. En el criterio 4, que es el lugar de almacenamiento, vamos a determinar que nosotros lo vamos a dejar en un almacenamiento estéril. Ajá, que es el almacén estéril, por así decirlo. Este nos da un puntaje de 250. En total nos dio 450 puntos nuestra suma de puntaje. Ahora, si nosotros revisamos la tabla, nos está diciendo que de 401 a 600 puntos podemos lograr un año de caducidad. Entonces nosotros podemos hacer un año de caducidad en nuestros empaques. Yo les quiero explicar algo. Esta tabla de la OPS, no piensen que solamente es darle un puntaje, darle un tiempo al producto, ¿no? Porque si se dan cuenta, los 4 criterios que nos está evaluando, el envoltorio. ¿Qué tipo de envoltorio tenemos? El criterio 2 nos está dando un embalaje de protección, nos está pidiendo otra condición extra para el paquete. El criterio 3, que es el medio de almacenamiento, nos está diciendo, oye, ¿qué tipo de almacenaje tienes? ¿Qué tipo de anaquel estás manejando? Cajones contenedores, de plano no es uno recomendado. Armarios abiertos, ese es el que tenemos mucho en las unidades de esterilización. Ojo, porque los armarios abiertos hay de 2 tipos. Los que son sólidos y los que son ranurados. Pero ambos no te generan un medio de protección para el producto estéril que tú estás depositando ahí. Y por último, ¿en dónde lo estás almacenando? ¿Dónde están esos anaqueles y ese paquete? Bueno, pues el cuarto me está diciendo que por lo regular están en el almacén de la central de esterilización. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede bien claro. Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, uno de contenedor rígido. En el criterio 1 vamos a usar un contenedor rígido. Este contenedor rígido lo vamos a dejar en envoltorio simple, nos va a dar 100. El criterio 2, vamos a utilizar, ¿qué tipo de embalaje? Vamos a utilizar una bolsa sellada. Más adelante van a ver en la presentación cómo se hacen. Esta bolsa sellada nos está dando 400 puntos. Échenle ojo a porque este nos está dando un puntaje mayor porque está considerando una de las condiciones mejores para nosotros poder proteger el producto. En el criterio 3 vamos a ocupar un armario cerrado.
en este armario cerrado acabamos de lograr 100 puntos. ¿Y en dónde lo estamos almacenando? En la central de esterilización. El cuarto criterio nos está diciendo que está en almacenamiento estéril. Este almacenamiento estéril nos va a dar 250 puntos. Si hacemos la suma son 400, 500, 600, 850 puntos. Estos 850 puntos, ahorita se los voy a volver a poner allá para que lo puedan observar, nos va a dar esta condición. Los 850 puntos está superior a 5 años. Yo no quiero que haya una confusión en el tema de por qué le damos una fecha, que si son condiciones. Ahorita ustedes acaban de ver las dos cuestiones. Una es por condición de ambientes y otra nosotros podemos hacer un cálculo dándole un numeral. Estas son las dos opciones. Ya vieron las contrapartes de la anterior, que nos dice, oye, pero puede ser que no limpien el anaquel porque nadie se dio cuenta, o puede ser que nadie se haya dado cuenta cuando se hizo el proceso de este empaque. Entonces, si nosotros podemos hacer un complemento de ambas, estamos cuidando tanto los criterios que son los que les estoy mostrando aquí, tanto como los criterios del ambiente, del almacenaje, desde la misma estructura. Entonces, esa es la idea. Vamos a continuar. Se deben revisar cuidadosamente los sellos contra la violación. Tenemos dos ejemplos. Tenemos el contenedor rígido. Este contenedor rígido por lo regular debe de llevar un candado y este candado nos va a decir, este paquete no ha sido violado, este producto puede ser utilizado, pero pensemos mal. Digamos que este candado fue violado y fue cambiado, porque esa es una de las situaciones éticas que también deberíamos de pensar. Hay algunos candados que también tienen una peca que te dice, hey, soy un indicador tipo 1. Entonces lo sometemos al proceso y en la peca va a cambiar de color y nos va a decir, a ver, yo el candado, aparte del candado tengo indicador tipo 1 y te voy a decir, no he sido violado, soy el mismo candado, o lo podemos manejar por numeral. Y este tipo de empaques, que son los más habituales en los que hay en la central de esterilización, nos van a decir, simplemente me procesaron. La cinta testigo solamente te dice eso, fui procesado por un método. Entonces nosotros tenemos que verificar también eso, que la integridad de la cinta testigo esté como debe de estar al finalizar el proceso de esterilización, que no esté rota, que no esté levantada, porque tenemos nosotros que salvaguardar la seguridad de este paquete estéril. ¿En qué momento se deben revisar los paquetes? Cuando se retiran de la canastilla del esterilizador. Voy a dar un consejo. Estos carros son diseñados justamente para cargar y descargar los equipos. Pero si ustedes no cuentan con uno de estos carros, pueden cometer errores muy habituales, como cuáles. Ya hicieron la carga de los paquetes estériles. Lo que ustedes pueden ocasionar al jalarlo es rasgarlos por abajo. Y ahora vamos más allá. El tipo de embalaje que ustedes tengan es el tipo de resistencia que también van a tener. Entonces lo recomendable es que no jalen los paquetes al descargar las máquinas. Estos paquetes tienen que ser levantados y tienen que ser extraídos de la misma cámara. Les digo que hay algunos carros o hay algunas autoclaves que se sacan la parrilla, y esa misma parrilla pues te ayuda justamente para que tú no te metas en la cámara y los puedas sacar. Porque justamente aquí podemos cometer el error, o de que se haya pegado en la cámara de esterilizador y se haya podido fundir el mismo papel, porque eso también es una posibilidad, que hayas acomodado mal la carga y la misma cámara te pueda derretir lo que es el papel o te lo pueda quemar. Si es algodón te lo va a quemar, si es polipropileno lo va a derretir. Entonces debemos de tener cuidado en este aspecto, no jalarlo para no rasgarlo, y aparte no pegarlo en la cámara de esterilizador porque se va a quemar. Otra de las cosas que debemos de proteger al momento de hacer la descarga es el equipo de protección personal. Porque imagínense que no tienen este carro, ¿qué van a hacer? Y tampoco tienen las parrillas, pues lo que tienen que hacer es introducir los brazos y corren el riesgo de que se puedan lesionar y se puedan generar una quemadura. ¿En qué otro momento? Cuando se va a colocar en el almacén, en el anaquel. Recordando un poco lo que les decía, que era acerca de las fechas de esterilización,
nosotros debemos de cuidar un punto muy importante en la descarga de las autoclaves, el tiempo, la temperatura. Ajá, porque si ustedes toman un artículo caliente, pues ya saben lo que significa la condensación. Ajá. Está en una temperatura muy diferente a la que está el almacén. Más adelante van a ver la temperatura en la cual se encuentra el almacén. Entonces, en ese momento que ustedes pongan este artículo en estos anaqueles que son de metal y están fríos, va a haber una condensación. Entonces, si alguna vez en sus centrales de esterilización les ha pasado que ya terminó el proceso, descargan, lo ponen en la mesa o donde lo tengan que poner para que se enfríe, lo quitan y el de hasta abajo está mojado, justamente fue porque no respetaron el tiempo y la temperatura. El artículo sigue caliente, entonces este momento, como lo marca aquí, es un momento para nosotros inspeccionar el paquete. Si estamos viendo que no ha logrado la temperatura deseada, son por dos factores, se los recuerdo. El primer factor era la temperatura y el otro era el tiempo. Ajá. No hemos logrado que este artículo haya llegado a un descendimiento de la temperatura a 30 grados centígrados. Recuerden que los artículos normales, que no tienen mucha superficie de metal, se pueden enfriar en menor tiempo. Ajá, recuerden, 15 minutos terminando el ciclo de esterilización. Después de esos 15 minutos bajan la tapa o abren la puerta. Después de esos 15 minutos van a esperar 30 minutos para los que tienen poca superficie. Ya en ese momento ustedes ya pueden descargarlo en los almacenes. Y recuerden que los de mayor superficie son de mayor dificultad para lograr la temperatura ambiental. Otro de estos es cuando se realiza la entrega. Y justamente les puse este tipo, se llama Passbox. Este Passbox está diseñado. De este lado estoy yo, Carlos, en el procesamiento estéril. Llega la enfermera de quirófano y me dice, oye, quiero unas pinzas. Ok, voy por ellas al anaquel de las pinzas, la tomo, abro la puerta, la que está de mi lado, dejo el empaque, pero a este punto es para revisar otra vez el artículo, porque yo no puedo dar un artículo que esté comprometido. Cierro la puerta, se abre la otra puerta y en ese momento la enfermera de quirófano va a tomar el empaque y tiene que hacer la inspección. Vamos a ver este punto. ¿La responsabilidad de quién es? Imagínense en el supuesto que un paquete está dañado y ese paquete llegó y se utilizó con un paciente. ¿De quién es la culpa? Se debe enfatizar que es responsabilidad del usuario final. Ella es el usuario final, pero no vayan a decir, bueno, Carlos, nos estás diciendo que ya la central de esterilización se deslinda de responsabilidades. No. Al final, si el usuario final, según la literatura, dice que él es el último que va a recibir este producto, él es el último eslabón en el procesamiento estéril, no está en aparte, está adentro. Y va a decir, oye, a ver, me estás dando un paquete roto, te lo voy a regresar. Pero miren, no hay excusas de enviar un paquete dañado a quirófano. El paquete nunca debió ni siquiera de estar en el anaquel. Si nosotros estamos cumpliendo con nuestras políticas internas de estar revisando las condiciones, estar verificando los PEPs, estar verificando la limpieza, estar verificando nuestros empaques en las formas que les acabo de mostrar, no tendría por qué haber un producto roto. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué un paquete se cae al piso y dicen está contaminado? Eso es algo que todos sabemos. Desde la escuela te dicen se te cayó el piso, se contaminó, pero ¿por qué? La razón del por qué es cuando un artículo se cae al piso, la compresión puede forzar al polvo, suciedad o microorganismo a entrar en el paquete. Entonces, se cayó el paquete, les muestro el paquete, se cae el paquete, toca la superficie y entonces puede haber una compresión que va a introducir ese polvo, suciedad o microorganismo al interior del paquete. Ya ni siquiera tiene que ver con el mechado que les hablaba hace rato, ya ni siquiera es la conducción por la parte de la humedad hace un canal, no, ya ni siquiera es eso. Se te cayó el paquete, se tiene que reprocesar por dos razones. Esta es la principal y aparte nosotros tenemos que verificar que el paquete no se haya roto, que no se haya lastimado. Y más peor aún, que el producto interno de ese paquete no se haya dañado, porque imagínense que es una pieza de oftalmo. Esa pieza ya definitivamente ya no se puede usar porque ya se dañó la punta, ya no se va a poder utilizar. Pero en cambio nos da una opción.
Recuerden que les hablé de un cubrepolvos, una bolsa sellada. Esa bolsa sellada nos da la opción, como es una protección, de verificar el empaque que no haya sido dañado, descontaminar la que es la bolsa sellada, verificar que no esté dañada y poderlo regresar. Por eso, el puntaje de 400 puntos hace rato que les mencionaba. ¿Qué es una cubierta de polvo? Las cubiertas plásticas para el mantenimiento de la esterilidad se pueden colocar sobre un paquete esterilizado para proporcionar una protección extra. La OPS no se sacó de la manga y dijo 400 puntos, ¿no? Jamás. Justamente verificaron que debe tener una especificación. Te está diciendo que el espesor de la cubierta debe ser de 2 a 3 milímetros de grosor. Va a decir, Carlos, ¿dónde voy a conseguir eso aquí en México? Yo les hago una recomendación. Cuando yo lo implementé, no tuvimos el acceso para poder tener las bolsas ya prefabricadas del cubrepolvos. Entonces lo que nosotros hicimos fue identificar las bolsas plásticas. Dijimos, a ver, es un plástico, vamos a medir el milímetro de grosor. Nos pusimos a medir. Lo más que alcanzamos fue a tener una bolsa de 2 milímetros de grosor, que son las bolsas super gruesas. La que le sigue es la bolsa que se utiliza para el alto vacío. Y después dijimos, ¿cómo la vamos a sellar? Tuvimos que hacer uso de esto porque las selladoras para el papel no están diseñadas para eso. Tuvimos que buscar una selladora de pulso para este tipo de implementos. Miren, les presento. Estas son las bolsas, los cubrepolvos, que ya nos venden prefabricados, ¿no? Hasta nos venden ya con carátula para que nosotros podamos poner información ahí. Digo, no es necesario. Y también ya traen las muescas para que tú lo puedas romper. Que lo puedas romper en el quirófano y lo puedas usar ya posteriormente en el paciente. Pero nosotros tuvimos que hacer esto. La implementación que generamos fue nosotros generar un cubrepolvos. Y ese cubrepolvos, lo pusimos dentro del paquete. Este es el diagrama que yo manejaba para enseñarle al personal. Digo, ¿sabes qué? Nuestro empaque debe tener una forma, debe tener un estándar. Para empezar, ya nos vamos un poco más atrás. Se tuvo que empaquetar bajo un estándar de trabajo. Ese estándar nos está diciendo, yo les estoy pidiendo que la etiqueta del trazador debe de estar en este lugar siempre. Que la medida de los paquetes no debe de estar doblada. Debemos de lograr que las medidas sean las consecutivas como viene el fabricante. Nos va a decir, ¿sabes qué? Te voy a dar la de esta medida, la de 10 centímetros. Tienes la de 7.5 centímetros, ocúpala para que tú puedas hacer tu doble envoltura. No es recomendado estar haciendo dobleces y deformando los productos ya que ya vienen de fábrica. Ese es un error que cometemos mucho. Entonces, ya está la bolsa grande, el segundo empaque, el primer empaque. Yo les estoy diciendo que el indicador químico lo quiero aquí para poderlo visualizar tanto yo que estoy descargando la máquina como el usuario que es quirófano antes de abrir su paquete ya identificó el producto y dijo, a ver, este indicador químico ya se procesó y sí pasó. Entonces les estoy pidiendo que esto se quede aquí. Les estoy pidiendo una secuencia de las pinzas. Si nos ponemos un poco más exigentes, podemos que este estándar decir, ¿sabes qué? Las pinzas las quiero al revés, las quiero con el anillo hacia acá. ¿Para qué? Cuando el instrumentista reciba el paquete por el circulante, ¿qué es lo que va a tener que tocar? Los anillos, y los anillos es más fácil manipular que las puntas, entonces estamos logrando un aseguramiento de que no se nos vaya a contaminar el producto porque se le cayeron las pinzas, porque no las pudo agarrar. Después, ¿qué más les estoy pidiendo? En este estándar les estoy pidiendo que son 3 centímetros de pestaña, arriba y abajo, y nada más. Entonces, este cubrepolvos lo vamos a colocar dentro de esto. Digo por fuera. Entonces, este cubrepolvos nos va a ayudar a que nuestro artículo pueda tener ese aseguramiento de la esterilidad. Que ese criterio 3, ese criterio 2, perdón, lo podamos obtener por esto. Entonces, podemos ayudarnos. Ya les acabo de dar una forma de hacerlo si no tienen el acceso y una forma de cómo sí tienen el acceso. Un estándar que es comúnmente establecido pero que no siempre es posible son las manipulaciones, ¿no? Yo sé que ustedes han escuchado que dicen ¿cuántas manipulaciones debe tener un paquete para que se considere estéril? O que se contamine, ¿no?
Acabamos de ver unas cuantas condiciones. Acabamos de ver una forma de calcular según una tabla. Y ahorita vamos a ver por qué, por las 4 veces que nos está diciendo. Sacarlos de la canastilla de esterilizador o de un contenedor. Esa es la primera manipulación, al sacarlo del contenedor. La segunda manipulación es al colocarlos en el almacenamiento. El tercero es transportarlos al departamento usuario. Ya cuando se va a dar, se viene la circulante y se lo lleva al quirófano. Y la cuarta, pues cuando se transporta al punto de uso, ya cuando se va a abrir. Siendo sinceros, esto es muy difícil de lograr. Un paquete es manipulado fácilmente por día, y el día que se esterilizó 4 veces o hasta 8. Entonces ya estamos superando las 4 veces permitidas. Entonces me van a decir, bueno, ¿qué opción nos das? Yo les voy a decir algo. Si ustedes implementan el cubrepolvos, les va a ayudar demasiado porque también ayuda a batir estas manipulaciones. ¿De qué manera? Terminó de esterilizarse, respetaron los tiempos de liberación del autoclave, ya que lo pueden manipular para sacarlo, ya está a una temperatura adecuada, ¿están de acuerdo? Ya está a 30 grados centígrados. Ustedes lo van a sacar, lleva una manipulación, lo van a llevar al anaquel previo para su almacenaje. En ese lugar, ustedes pueden optar a ponerle el cubrepolvos. Punto número 1, no se pone con el producto caliente porque se va a mojar, se va a condensar. Ya que está a una temperatura adecuada, ya está a temperatura ambiente, le colocan el cubrepolvos y se acabó el tema, porque nosotros ya no vamos a tener una manipulación directa del producto. Les voy a dar como por ejemplo unos ejemplos en mi experiencia al utilizarlo. Yo cuando lo implementé, yo me daba cuenta que los productos no duraban. Se esterilizaban los productos, se almacenaban y le dábamos una fecha X, un año. Ni siquiera llegaba a los 4 o 5 meses y el producto se veía como la hoja de papel, se veía toda aplastada. Pues quiere decir que ya estaba muy manipulado, quiere decir que esa forma de hacer el cuidado del almacén no era la adecuada. Entonces, punto número 1, tuvimos que ver la manipulación excesiva de los paquetes, que eso es lo que no se tiene que hacer. Fuimos y vimos, ¿sabes qué? Ya me di cuenta por qué los tocan tanto, pues porque por turno llegan y le empiezan a contar y empiezan a lastimar los paquetes, siendo que no es necesario. Bueno, ¿qué estaba mal? Una, que lo manipularan, y dos, el acomodo. Volvimos a reacomodar el almacén y dijimos, ¿sabes qué? Ya no es necesario tocarlo porque el anaquel ya está de tal forma que yo lo puedo contar sin tocarlo. Bueno, punto número 1 resuelto. Punto número 2, dijimos, ¿sabes qué? Se está maltratando mucho, vamos a ponerles un cubrepolvos, vamos a ponerle una bolsa sellada. Se la pusimos. Después, esa implementación llegó a 3 años, 2 años, y nos dimos cuenta que el mismo empaque, que nada más llegó hasta aquí, hasta el punto 2 de la manipulación, se mantenía todavía bien el producto dentro del cubrepolvos. ¿Por qué? Porque ya no tuvo interacción con el exterior. Se mantuvo dentro de ese emplaye, de ese cubrepolvos, de tal manera que ninguno de los factores externos, temperatura, nada, fue afectado al interior. Entonces, también nos dimos cuenta que la tecnología del papel para arrugarse tampoco se estaba arrugando, porque nosotros si llegábamos a tocarlo, estábamos tocando directamente la bolsa sellada. Y luego, ¿qué otra cosa nos dice? Las áreas de almacenamiento estéril se deben localizar cerca del área de esterilización. Ajá. Y lejos del flujo de tráfico principal del departamento. El almacén tenemos que cuidar que esté lejos. ¿Lejos de qué? Sí debe de estar contiguo a las esterilizadoras, y más si es el flujo adecuado, ¿no? Que tú cargas por un lado, cargas por el área de preparación y empaque y descargas por el almacenamiento estéril. Si tenemos ese tipo de flujos, debemos de mantener los paquetes lejos, justamente por esto. Generamos cargas térmicas, y esas cargas térmicas pueden afectar, y si yo les puedo comentar que en las normativas mexicanas nos piden justamente eso, que los paquetes estériles, los anaqueles, no estén cerca de generadores de humedad, de temperatura. Entonces tenemos que mantener el área de descarga de los esterilizadores lejos o separados de los anaqueles. No cometan el error de dejar paquetes donde ustedes descargan, porque se van a alterar por la misma temperatura que producen.
Esto es muy importante. Yo siempre les comento, el almacén estéril solamente tiene que estar la persona asignada ahí. ¿Por qué razón? Una, puede cometer un error alguien que no esté capacitado y estar en ese lugar. Recuerden que la central de esterilización es un lugar muy complejo y muy especializado, en el cual ustedes pueden cometer el error de meter a alguien que no es del área, que no está calificado, pues ¿qué va a pasar? Todo lo que les vengo comentando en la plática ni siquiera lo van a conocer. Por eso es importante que las personas que estamos dentro de esos servicios estemos calificados, y por eso es el acceso. Y otra razón, yo nada más les quiero comentar que es un bien estéril y también es un activo fijo. Ajá. ¿Qué quiere decir activo fijo? Pues representa dinero, representa una inversión muy grande que tuvo el hospital para poder equiparse. Ajá. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que hay que cuidar esa inversión. De hecho, ahorita que he tenido la oportunidad de estar en la creación de nuevas centrales de esterilización, les puedo decir que ahí se la va con precios, porque la verdad estamos hablando de millones de pesos, lo que significa el impacto de instrumental. Armar un hospital, digamos, el área de imagen requiere mucho dinero porque es muy caro, es muy costoso, ajá. Pero no les voy a decir que no pierdan de vista la central de esterilización, porque estamos hablando arriba de 20 millones para la creación tanto del almacén estéril como el equipamiento y todo lo que se necesita para tener una central de esterilización. Entonces son dos razones por las cuales debemos de tener solo el personal adecuado. Una por la capacitación y la cualificación del personal y otra por el cuidado del bien estéril. ¿Qué nos dice también del sistema de ventilación? Debemos de suministrar una presión positiva, es decir, que el aire debe de fluir hacia afuera del almacén estéril, ajá. Debe ser una presión suficiente para que si hay otras presiones en el área, no se venza justamente al momento de abrir una puerta, abrir una esclusa. No, debe de ser lo suficiente. ¿Y qué nos está pidiendo? Una velocidad de recambios, 4 cambios por hora. Estos cambios por hora no solamente son de aire de la calle, son aire filtrado por filtros EPA, que son de alta eficiencia y nos está dando el 99.9 de porcentaje de filtración. Si estamos hablando que el paquete es muy delicado y que el bien estéril y que el costo y lo que sea, pues también tenemos que cuidar el ambiente. Ajá. Debemos de tener estos recambios de aire. Algo que he escuchado mucho en este año y en el pasado es: las selles son calientes. Eso no es así. Las selles no tienen por qué ser calientes. Las selles deben de estar reguladas según una temperatura. Les voy a compartir una experiencia. En la creación de una central de esterilización muy bonita, olvidaron un pequeño detalle. Sí calcularon la cantidad de aire que necesitamos por metros cúbicos del almacén. Dijeron, ¿sabes qué? Necesitas un motor de tal capacidad y te va a dar un flujo continuo de tantos, te vamos a cumplir con los 4 recambios y sí te da el área, pero ¿qué creen? La probaron solamente con los anaqueles vacíos, ¿no? Entonces perdimos como un poquito de masa. Y no contemplaron esto. Las autoclaves tienen una carga térmica. Las autoclaves van a generar una temperatura al momento de estar funcionando. No solamente las autoclaves, también si tienen lavadoras termodesinfectadoras, ultrasónicas, el mismo personal, toda esa gente, todo ese equipo va a generar una carga térmica. Entonces en mi experiencia, ¿qué me pasó? Fue que sí calcularon por metros cúbicos, pero olvidaron calcular las cargas térmicas. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos la central de esterilización. Estaba muy padre porque todavía no usábamos nada, los equipos estábamos acomodando, pero el día que tuvimos que esterilizar todo el arsenal quirúrgico, no se imaginan. Hasta el director nos decía, bueno, les voy a cambiar por bikinis porque está calientísimo este lugar. Les decía, no, mejor lo que tenemos que hacer es optar por lograr que lleguemos a esta temperatura. Fue un error de ingeniería que se les fue, que no calcularon la carga térmica por los metros cúbicos. Entonces, ¿qué pasó? Ya después de 2-3 años, los equipos se condensaban, se caía la temperatura, tuvieron que poner otro equipo más grande, cosa que se pudieron haber ahorrado desde un inicio al haber calculado las cargas térmicas de las autoclaves,
más los metros cúbicos del almacenamiento estéril. Ajá. También nos pide, aparte de los 4 recambios por hora, nos está pidiendo que debemos estar en una temperatura entre 20 a 24 grados centígrados. No debemos de superar eso. Ajá. Porque podemos tener un crecimiento de microorganismos. Ajá. También nos pide la humedad recomendada no debe de exceder entre el 35% y el 70%. Este es otro tema que tampoco calculamos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Porque cuando yo me puse un poco más estricto y les dije, oigan, aparte de la temperatura y los recambios de aire por metros cuadrados más las cargas térmicas, me tienen que dar esta temperatura y me tienen que dar este otro adaptador. ¿Qué va a pasar si yo lo pongo por debajo del 35%? Lo que va a pasar es que se va a secar el empaque que está almacenado ahí. Si es una tela, se va a secar. Si es un empaque, se va a secar porque está demasiado seco el ambiente. ¿Y qué pasa si excede el 70%? Bueno, ya está demasiado húmedo y si estamos hablando que las condensaciones las tenemos que cuidar y tenemos que cuidar todos esos elementos, pues se olvidaron, ¿no? Porque la humedad va a estar como quiera, ¿no? Tenemos que lograr 4 recambios de aire por hora, tenemos que lograr de 20 a 24 grados centígrados y 35 a 70 grados humedad relativa. ¿Cómo lo vamos a medir? Con estos implementos. Estos implementos se llaman termohigrómetros. Estos termohigrómetros nos van a decir la temperatura, bueno, aquí está en grados Fahrenheit, y la humedad relativa que tenemos en el ambiente. ¿Dónde se colocan estos termohigrómetros? A la vista de todos. Se tiene que dejar a la vista de todos para que tú puedas pasar y registrar. Esta temperatura se tiene que registrar tanto temperatura como de humedad. Y también tenemos que registrar si se cayó la temperatura, si se cayó la humedad. ¿A quién? A mantenimiento de los hospitales. Ellos nos tienen que apoyar para que estos sistemas no se caigan. Recuerden que la central de esterilización es un área multidisciplinaria. Ajá. Que por lo regular está llevada por técnicos en procesamiento estéril, o enfermeras que se hicieron técnicos, gente que se profesionalizaron para hacerlo. Ellos son los que están llevando, ¿sí? Puede haber técnicos certificados, puede haber también gerentes o supervisores certificados, pero no somos solos. El área no se lleva sola con nosotros, se lleva también con ingeniería biomédica para ver los equipos, ¿no? Aparte de los ingenieros biomédicos, también vemos con ingeniería civil. ¿Ellos qué ven? Tanto las temperaturas como la estructura. Hablando de esta estructura, les voy a explicar un poco ya con esto, porque no hemos hablado como acerca de cómo está diseñada, ¿sí? Aquí vamos a aprovechar esto. El área verde, así está destinada, según la AMI ST79, el área verde que tenemos aquí es el almacén estéril. El área azul que tenemos acá es el área de preparación, embalaje y esterilización. El área roja que tenemos acá es el área de descontaminación. Si se dan cuenta, tomando ahorita ya, recopilando un poco todo lo que hemos aprendido, está dividido por áreas físicas, ¿sí? Aquí hay una puerta de comunicación entre las áreas, pero está cerrada y es a doble compuerta. Ajá, es como las puertas de los bancos, se abre una, se cierra otra, para no perder el flujo, para no perder la humedad, para no perder la temperatura también que tenemos ahí. Esto era lo que les decía de los esterilizadores. Aquí están los esterilizadores, aquí se hace la carga, se esteriliza y de este lado se descarga. Si se dan cuenta, los anaqueles están lejos de... No están luego a la vuelta, no están pegaditos, no. Están lejos de la descarga del esterilizador porque recuerden que esto va a generar una carga térmica en ambos lados. Ajá. Entonces podemos condicionar el paquete estéril y también podemos condicionar a la gente que está acá. Aparte de eso, les quiero comentar que esta área no solamente está dividida por estas barreras físicas, también tenemos que tener curvas sanitarias dentro del área. No podemos tener esquinas. Esta área debe estar con curvas sanitarias en todas las partes de las paredes donde se comunican con el techo y el suelo, y entre pared y pared. Porque si estamos viendo que tenemos que salvaguardar que no haya crecimiento microbiano, que no haya alteraciones por suciedad, porque en las esquinas se queda la suciedad, pues tenemos que exigir que tengamos curvas sanitarias. Ajá. Aparte de eso, pues ahora les voy a explicar cómo es el flujo. Está muy sencillo. El flujo de esta parte es positivo.
hay una cantidad que está ingresando de aire, 4 recambios por hora, ajá, está ingresando, entonces esta parte es positiva. Esta parte también es positiva, ajá, y también necesitamos una temperatura y una presión, como les decía, debe estar entre 18 y 23, es casi el mismo rango. Esta presión es positiva. En caso de que abran la puerta y no respeten la puerta 1, la puerta 2, porque luego pasa, ¿qué va a pasar? No va a haber una pérdida de la presión porque al final son positivas, ajá. No tiene que luchar una más que otra, no tiene más presión acá que acá. Deben de tener la presión necesaria, por ejemplo, a 4 recambios. ¿Y qué pasa con esta área? El área roja. En las estructuras no es el tema de la presentación, pero esta área es negativa. La presión que vamos a tener ahí es negativa por lógica. Si por alguna situación se juntan los astros y nos dice, se abrió la puerta aquí, se abrió una puerta acá, ¿el aire hacia dónde va a ir? El aire se va a ir de aquí hacia acá, porque justamente por eso son las ideas de positivo, positivo, negativo. En ningún momento se tiene que invertir. Yo les puedo recomendar que en sus unidades de esterilización verifiquen que realmente esté así, porque en las visitas que yo he realizado en toda la República de las centrales de esterilización, he encontrado que en un 80% ahí se equivocan. No sé por qué. Nadie está tomando en cuenta las presiones y me he encontrado con áreas rojas, con presiones positivas. Digo, a ver, entonces si estamos hablando que Luis Pasteur nos dijo, pues pueden surfear los microorganismos, pues se los estamos mandando directitos, ¿no? Entonces nosotros debemos de verificar cómo lo pueden hacer ustedes. Con una hoja de papel, pónganla donde está el registro. Si es presión negativa, se tiene que quedar la hoja ahí, porque está regresando, está sacando el aire, no debe de haber un flujo. Si es positivo, les va a aventar la hoja. Entonces ustedes pueden verificar en sus unidades de esterilización que estén los flujos. Recuerden, positivo, positivo y negativo. Ajá. Ahora vamos a hablar un poco de la limpieza, porque ya hablamos de la estructura, ya hablamos cómo identificar como la caducidad por eventos, por criterios, ya vimos cómo es la estructura, ya vimos qué temperaturas debe tener ese almacén. Ahora vamos a hablar un poco de la limpieza. Para prevenir la contaminación de los artículos debe de haber procedimientos para la limpieza. Deben estar por escritos y debe de ser de dos tipos. La de rutina. La de rutina es por turno. La limpieza de una central de esterilización debe ser por turno o un poco más porque es un área de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estar sacando basura, vamos a estar generando movimientos, se va a generar basura de los mismos procesos que estamos haciendo. Entonces tiene que ser por turno. Y si es necesario más, recuerden que el área tiene que estar limpia. Vuelvo a insistir, no es el tema de descontaminación, pero que se llame descontaminación no quiere decir que sea un área contaminada. ¿Qué quiero decir? No tiene que estar sucia el área, se tiene que mantener limpia igual que las demás áreas. Hablando del almacén, debe de haber una limpieza de rutina diaria, incluye trapear. Yo les recomiendo que no permitan que metan trapeadores al área. ¿Qué es lo adecuado? ¿Qué es lo mejor? Una compresa que se va a utilizar en el turno, limpia, en un jalador. Van a colocar esa compresa en el desinfectante que ocupen sus hospitales, hipoclorito de sodio, lo que sea que ocupen, y lo van a colocar en el jalador y van a limpiar el área. ¿Por qué no los trapeadores? Porque les voy a hacer una pregunta. ¿Quién se encarga de descontaminar y desinfectar esos trapeadores? Pues yo sé que no. Quien está a cargo son el personal de servicios generales, pero no sé yo si tengan este conocimiento de que tienen que desinfectarlos. ¿Qué podemos generar en las hebras del trapeador? Hongos, esporas de hongos, puede haber muchas cosas, puede haber hasta bacterias, virus, puede haber un buen de cosas en este trapeador. Por eso la recomendación que les doy es con una compresa, un jalador, terminan de hacer la limpieza, pueden desechar la compresa, entonces ya no hay un riesgo de que se contamine. Se debe determinar un procedimiento para la limpieza de rutina de las paredes, los techos, las rejillas, los registros. Eso también se tiene que limpiar. ¿Y por qué tiene que ser con un procedimiento? Van a decir, bueno,
No puede entrar la señora y limpiar con el jalador y ya, ¿no? No, porque las rejillas se tienen que desmontar del techo. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿De quién son dueños de las rejillas? Pues mantenimiento. Mantenimiento tiene que entrar, tiene que desmontar esas rejillas, desmontarlas y dárselas al servicios generales para que la puedan limpiar y posteriormente volverla a colocar. Y otro tipo de limpieza, el exhaustivo. Como mínimo, tiene que ser cada 15 días. Este almacén como mínimo tiene que tener una limpieza profunda, no la rutinaria. La rutinaria, recuerden que nada más entran a pisos, y ya nada más los pisos. Y la otra de procedimientos es ya más como, ¿sabes qué? Vamos a limpiar los anaqueles, las rejillas, las paredes, etc. Recuerden que la limpieza es uno de los factores más importantes, y ahorita lo que estamos viviendo creo que es el factor más importante, ¿no? La limpieza para no contagiarnos de coronavirus. Nos están marcando justamente ese tema, ¿sabes qué? La limpieza es básica. Entonces, hablando del producto estéril, debemos de determinar la limpieza de rutina por turno. La limpieza que ya incluye paredes, anaqueles, rejillas, debemos de protocolizar cada cuándo, y la exhaustiva cada 15 días como mínimo. ¿De quién es responsabilidad quitar los anaqueles y quitar los instrumentos? ¿De quién es responsabilidad? El personal del departamento estéril. No le podemos exigir a servicios generales, oye, no, pues ahí te dejo el anaquel y pues quitan los instrumentos y tú los vuelves a poner. No, es responsabilidad de nosotros retirar ese instrumento, colocarlo en un contenedor rígido, en una bolsa de plástico para que se proteja y que no se lastime, dejarlo en un lugar donde no esté empalmado ni tampoco apretado. Es responsabilidad de nosotros porque nosotros ya sabemos la importancia que tiene esto. Entonces no podemos designar a alguien más que no seamos nosotros. ¿Qué tenemos que ver? Digo, ahorita está de moda esto, ¿no? El polvo y la nube y los asiáticos. Se establece la frecuencia por cantidad de tráfico diaria por el sistema de ventilación y el sistema de empaque usado. ¿Qué quiere decir la imagen? Pues el polvo. El polvo es ahorita como que nuestro peor enemigo para que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Ten cuidado para que no se acumule. Bueno, ya le puse el cubrepolvos, ya estoy limpiando, excelente. Retira ese paquete, limpia tus anaqueles y no va a haber polvo en esos productos. Los anaqueles sólidos ofrecen algo de protección contra los contaminantes ambientales, pero los anaqueles cerrados proporcionan algo más. Por eso, si van hilando conmigo, la tabla de la OPS te dice, a ver, te voy a dar 100 puntos por ese anaquel cerrado. Justamente esta es la razón. Los anaqueles cerrados proporcionan la mejor barrera ya que limitan la acumulación del polvo. Pues obviamente está cerrado, está hermético, y ese microorganismo flotando en el ambiente, ¿cómo le hizo? ¿No? Pues por las mismas corrientes que se generan por los cambios de aire, por el paso de la gente, entonces levantamos ese polvo y esa suciedad. Bueno, pues ya tenemos un anaquel cerrado. En cambio, uno de los abiertos, pues no tenemos ese beneficio, entonces se queda expuesto a las corrientes de aire que nosotros generamos al movimiento. ¿Qué tipo de anaquel? Yo les voy a decir algo. Muchos no valoran este tipo de anaqueles, pero son buenos. Les puse el más sencillo, hay unos anaqueles súper sofisticados que te dan que están hasta empotrados en la pared y se sacan, o sea, son una cosa preciosa. Pero no perdamos de vista que en muchos sectores del IMSS tienen de este tipo de anaquel. ¿Qué tienen? Tienen una caída, están cerrados herméticamente, no están en contacto, hay una vitrina que ustedes pueden ver el interior del producto. Ajá. ¿Qué nos piden como características? Una profundidad de 18 pulgadas. ¿Por qué 18 pulgadas? Bueno, si ponemos un contenedor rígido de los más grandes sí nos va a caber. Esas 18 pulgadas son importantes. Alto, 80 pulgadas. De largo, 47 pulgadas. Y esto lo hemos escuchado un montón en nuestra profesionalización de esterilización. ¿Qué nos dice? Del suelo debe de estar de 20 a 25 centímetros. Del techo, bueno, en aquel le va a faltar esa parte. Pues ya podemos ver que hay que ponerle unas patillas aquí, unas ruedas para que nosotros podamos moverlo. Pero tiene que estar del suelo al anaquel de 20 a 25 centímetros. ¿Para qué son estos 25 centímetros? Yo lo identifiqué una vez.
vuelve a entrar nuestro personal que nos ayuda a tener el servicio limpio y pasa limpiando todo ahí. Y si esto está pegado al suelo, obviamente va a tocar el producto que está hasta abajo. Entonces, por eso, del 20 a 25 centímetros del suelo al anaquel. Del techo debe ser de aquí 46 centímetros. Y debe de estar alejado de los rociadores de agua, por si hay esos tipos de alarmas contra incendios. Con rociador de agua debe estar lejos de eso. Y de la pared al anaquel debe estar de 5 centímetros de distancia. Aquí, yo, por ejemplo, como les comento, en la última central que estoy apoyando a hacer, no solamente vimos eso, es muy padre decir, ¿sabes qué? Lo quiero así, ¿no? Y lo quiero con patas y así. Tienes que considerar también otro factor. Protección Civil nos piden que estos anaqueles estén fijados a la pared por aquello de sismos. Ajá, si ustedes van a hacer eso, ¿cuánto tienen que pedir de distancia? 5 centímetros de la pared al anaquel. Entonces ahí tenemos que conjugar con mantenimiento para que nos lo peguen en esa distancia. ¿Qué otra cosa? Yo voy a decir, yo lo quiero así. Y me lo traen. Y ya cuando los quiero meter al almacén no caben. Entonces esto tiene que ser diseñado y tiene que tener una adecuación lógica de decir, según el área de construcción, tiene que ser el anaquel. No importa si nosotros respetamos estos números de 20 a 25 del suelo, del techo 46 de la pared 5, los anaqueles tienen que ser hechos según el diseño de tu central, de tu almacén. Ahí vas a tener el éxito porque vas a decir, bueno, pues nada más me cupieron 3 anaqueles y chuecos. Pues no, justamente si tú haces bien esta adecuación y haces una implementación bien hecha en tu almacén estéril, hasta te pueden caber más anaqueles. Puedes tener la opción de tener más porque están bien diseñados según el tamaño de tu almacén. ¿Qué más nos dicen? El cartón corrugado y otros tipos de material embalar no especificados por recomendaciones científicas se consideran sucios y pueden transportar bacterias e insectos. Por eso, cartón no debe de estar en las centrales de esterilización. Yo sé que algunos empaques vienen en cartón. Pues bueno, hay que hacer la forma, hay que ver la ficha técnica para ver qué tipo de almacenaje le podemos dar, porque a veces, digamos, el papel de polipropileno viene en una caja así, viene con dos paquetes adentro de la caja. Pues va a decir la gente, es más fácil meter la caja, la dejo en una esquina y ahí conforme se vaya usando, ¿no? Porque tiene humedad, tiene hongos, puede tener hasta insectos. Luego van a decir, bueno, ¿dónde están saliendo las pulgas, no? Entonces, esto se quita y se dejan los paquetes de plástico donde vienen los papeles de embalaje, se dejan almacenados. Esto no debe estar en las centrales. ¿Por qué les puse esto? A mí me gusta, de hecho, conozco una central de esterilización que es el Centro Médico ABC Satélite, digo Santa Fe. Ese almacén que ellos tienen, justamente tienen algo muy parecido a esto, justamente por eso lo puse. Ellos tienen en sus paredes, tienen este tipo de adecuaciones y ponen estas cajas. Esas cajas son justamente lavables, son desinfectables. Entonces nosotros podemos ser muy creativos para nuestro almacén. No necesariamente tiene que ser el anaquel, repisa y se acabó. Si nosotros podemos tener más opciones, abrir nuestra mente a decir, bueno, lo de la central de esterilización no es lo único que sirve para almacenar. No es lo que siempre conocemos, ¿no? Como el anaquel que les pasé hace rato. Es muy bueno, pero es el habitual. Nosotros podemos tener esto, como ya lo tienen en la central que les comento, lo tienen así y ellos tienen sus productos en este tipo de adecuación, estas cajas. De hecho, yo implementé en la última central, la anterior, implementé este tipo de cajas. También tiene su ciencia para ocuparla, pero ¿qué creen? Pudimos optimizar el almacén, pero siempre tenemos que tener la consideración de que sea desinfectable, que no cause daños, que se pueda utilizar adecuadamente, ¿sí? Porque ya están viendo que el paquete es muy sensible. Los paquetes pequeños y artículos empacados en bolsas, papel plástico se deben almacenar en contenedores impermeables. Ajá. Si se dan cuenta, este tipo de anaquel es otro. Es decir, Carlos, pero es un anaquel abierto. Le digo, sí, pero bueno, o sea, consideración. Vean cómo están los sets. Está el set acomodado, no está empalmado uno contra otro.
Estas canastillas que son impermeables están ranuradas para que no se acumule el polvo. Ahí puedes meter los artículos, miren, en esta área que es más amplia, es sólida, se pueden colocar en la pared. Ahí puedes dejar los bultos, no los puedes estar encimando unos contra otro. Miren, respetan las medidas. Entonces, tenemos muchas opciones, nada más hay que echar a volar la imaginación y la creatividad, siempre y cuando con seguridad y con sustento científico. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? Los sets pesados. Yo les puedo contar que yo me incapacité en una ocasión 2 meses por mi culpa, porque yo puse los sets pesados hasta abajo. Entonces, esos sets deben de estar a la altura de los usuarios. Los usuarios, digamos, aquí están todo esto son sets de ortopedia. ¿De qué razón? Va a llegar el usuario, como ven en la imagen, va a tomar el empaque y va a ser una forma más ergonómica para la espalda. El problema principal de esto es que si tú los pones hasta abajo, vas a tener que hacer un levantamiento con la espalda, y si no tienes espacio, que fue lo que me pasó a mí, porque estaba muy, muy angosto el anaquel a la pared, pues hice un movimiento inadecuado, inapropiado, pues me lesioné la espalda. Entonces, eso es lo que se evita justamente con esto. Es lógica, ustedes van a pensar, ya vieron cómo son los anaqueles, ya vieron cómo se pueden acomodar. No olviden ponerlo más pesado de frente. De frente a ustedes para que nada más tengan que hacer esto. Ajá. Y otra recomendación que también les doy sobre los anaqueles, es, antes de pasar a las primeras entradas, primeras salidas, es acomoden de manera lógica sus almacenes. ¿De qué forma? Lo que se usa más, lo que te piden así con, córrele porque me urgen unas tijeras, está hasta enfrente, hasta lo más cercano a la ventanilla donde se va a surtir. No cometan errores obvios, que digan, ah, sí, voy por las tijeras y voy corriendo hasta atrás del almacén y regreso corriendo y yo dejo las, o sea, me voy a morir ahí. No, sean lógicos y pongan sus anaqueles de tal manera que esté lo más cercano a la ventana. Lo que se use más, más cercano. Lo que se use menos, más lejano. Lo más pesado, a la altura de tus brazos y tu cintura. Hablando un poco de la regla de primeras entradas, primeras salidas, llamado PEPS, se va a colocar los artículos más viejos primero. Esos son los que tienes que tener tú cerca siempre, porque son los que vas a tomar para poderlos dispensar al quirófano. Si se dan cuenta en esta imagen no es una imagen de una central de esterilización. Les vuelvo a insistir, al final les voy a dar la idea de por qué estoy poniendo estas cosas. Esto es de la industria, esto es un almacén, puede ser hasta FedEx, puede ser no sé cuál. Ellos también manejan la lógica de primeras entradas, primeras salidas. Imagínense tener estas cajas grandes y equivocarte y poner la que ya va a caducar hasta atrás. No, bueno, pues esa persona la van a correr porque se va a caducar, porque los demás van a seguir poniendo enfrente, entonces jamás vas a tener caducado. Entonces es una pérdida económica para el almacén. Entonces, por eso les explico que primeras entradas se pone lo más viejo hasta enfrente y lo más nuevo hasta atrás. Ahora les voy a enseñar una implementación ya de una central. Nosotros, ¿qué hicimos en una central muy bonita? Este anaquel, aquí está el pasillo. Este es el pasillo donde nosotros estamos moviéndonos dentro del almacén. Y este es el anaquel y aquí está la pared, cumpliendo con esas determinaciones que dijimos de las medidas. Los más antiguos van a estar en la orilla y los más recientes van a estar hasta atrás. Estamos hablando de contenedores rígidos. Bueno, también en el anaquel puede haber equipos únicos. También los equipos únicos los vamos a poner lo más cercano a la orilla. Digo, si son únicos, se tienen que reutilizar, porque no va a haber otros que se van a procesar atrás de ellos. Ajá. Pero ¿qué pasa con los sets que son individuales? Los sets individuales debemos tener una lógica. Ajá. Trabajando con el personal de esta central de allá en San Angelín Patriotismo, nos pusimos a pensar, a ver, ¿de dónde tomas el paquete? Y resulta ser que la gente de ahí, los técnicos en esterilización, ocupaban más el de la derecha porque llegaban corriendo y agarraban el de la derecha y se iban corriendo. No sé, y es algo que se volvió general, o sea, todos hacían lo mismo. Entonces dije, bueno,
si mi implementación, hablando de lo que hablamos previamente, tiene que estar bien hecha, les voy a poner el más antiguo a la derecha y vamos a ir almacenando los más recientes hacia atrás. Entonces, también los procesos, recuerden que los procesos están diseñados también a la institución y también a la gente. Tenemos que considerar eso más las especificaciones científicas. Por ejemplo, aquí ya les puse. Y los sets que estaban así, hacia arriba, el más antiguo estaba hasta arriba y el más reciente estaba hasta abajo. Obviamente, considerando que eran empaques que no están aplastados, que no son pesados y que se pueden mantener, obviamente también traen su cubrepolvo, ¿sí? ¿Qué consideraciones vamos a tener con los PEPs? Tenemos que revisar la calidad del empaque, revisar la fecha de caducidad, mantener en buen estado el embalaje secundario. Acuérdense que el embalaje secundario, ya les dije, 400 puntos para el emplaye. No perder el acomodo de los PEPs. Esto es algo que la persona que está en el almacén tiene que defender como sea, ¿eh? El almacén no se puede desacomodar porque se perdieron los PEPs, se perdió todo. Las fechas de caducidad dependen del manejo del material. No solo depende de las fechas establecidas. Si se dan cuenta, lo que yo hice fue mezclar las dos. Mezclamos condiciones, manipulaciones y le pusimos una fecha porque nos la pide nuestra normativa y nuestra institución nos decía fecha y esto, ¿vale? Los anaqueles deben estar limpios e íntegros. Nosotros hicimos un cálculo de caducidad y determinamos que tanto nuestros dos dispositivos de esterilizador, que era peróxido de hidrógeno y era vapor a prevacío, le determinamos un año a ambos. Me van a decir, Carlos, pero seguramente tú tenías tus anaqueles cerrados, ¿no? Digo, les voy a decir que hicimos el cálculo. Primero consideramos las condiciones. Ya cumplíamos con el ambiente, la humedad, las curvas sanitarias, los anaqueles, ya cumplíamos con todas las condiciones. Nos fuimos a los criterios. Por criterios nosotros lográbamos 5 años porque estábamos muy apegados a todo lo que teníamos que hacer. Pero van a preguntar, ¿por qué determinaste un año si alcanza 5? Recuerden que que no tenemos que pensar solamente en tiempo, también las condiciones y algo extra. Existen sistemas de trazabilidad, como por ejemplo el Estemato, que es uno muy bueno, es un excelente trazador. Hay otras marcas, como el T-Doc, como el Instacam, hay muchas. ¿Qué tiene que ver el trazador con lo que les estoy diciendo previamente? Determiné un año porque con estos dispositivos yo me apoyé y dije, bueno, uno de los problemas no solamente son los PEPs, también es el sobrestock. No podemos tener un sobrestock en los almacenes. ¿De qué me sirve tener 7 equipos de ortopedia si lo que tengo más es cesáreas, no? No, tenemos que estar adecuados a los procedimientos quirúrgicos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el año de caducidad? Yo chequé cómo se estaba moviendo, cómo era el comportamiento de mi almacén, qué era lo que más salía, qué era lo que menos salía, qué era lo que se estaba caducando de un inicio. Entonces, todos esos caducos empezamos a hacer un encuadre de lo que nos da de información el trazador. Nos dice, ¿sabes qué? Procesaste un equipo de laparoscopía 7 veces, ¿no? Pero nada más procesaste el número 1, se te quedó el 2, el 3 y el 4. Entonces, ahí el problema fuimos nosotros. Entonces tenemos que irnos a eso, ¿sabes qué? Fueron los PEPs lo que falló. Después vimos que según las cirugías mensuales, después de un año ya pudimos decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos este comportamiento. Empalmamos el comportamiento de las cirugías con el comportamiento de nuestra central con un trazador y empezamos a bajar el stock. Eso tampoco es malo. Entonces empezamos a bajar el stock porque teníamos mucho material. O sea, empezamos a bajarlo hasta que quedó adecuado, como si fuera un zapato. Quedó adecuado a lo que se estaba usando en quirófano más lo que teníamos en proceso. ¿Y qué logramos? Pues tener menos instrumental procesado. ¿Y qué hicimos con ese instrumental que ya se dejó de estar en el almacenamiento estéril? Lo almacenamos de otra forma para que pudiéramos hacer cambio de instrumental en caso de daños. Hicimos un subalmacén interno de instrumental. Entonces, todo se puede hacer siempre y cuando ustedes tengan una buena lógica de lo que es un almacén. Ahorita ya les dije, ya cuidamos todo esto, ya sabemos cómo hacer caducidades. Y ahora me estás diciendo que de tus PEPs determinaste con un trazador más un comportamiento de cirugías
determinaste y ajustaste lo más posible ese almacén, sí. Eso es posible y eso es lo mejor que pueden hacer porque yo sé que hay instrumentos en los almacenes de esterilización, de las selles, de los DPS, que hasta ya les tienen cariño, porque ni los usan. No los usan, pero nada más los almacenan. Dicen, es que es el instrumento que fue creado en 1800 con Pasteur. Ahí lo vamos a tener porque, pues siempre ha estado, ¿no? No. Los artículos también se dañan. Si los estamos reprocesando, los estamos dañando. Entonces, acuérdense que eso es un activo fijo. Y ese activo fijo nos representa mucho dinero. Entonces, también podemos lograr eso si nosotros acoplamos un comportamiento de una central con un comportamiento de una cirugía, con un comportamiento ya de tu almacén. Entonces, ahora viene la idea interesante. Mi idea de un almacén no solamente es lo que dice los libros, las literaturas que nos rigen a nosotros como técnicos de esterilización. Yo pienso que tenemos mucho que aprender todavía en las centrales de esterilización. ¿De qué manera? Aquí está un técnico de procesamiento estéril. Tiene un trazador, se ve ahí, tiene la información en sus manos. Estas empresas que están en este lado, yo les puedo decir que ya son viejas y que en ellas yo he encontrado mucha información muy importante para hacer mis implementaciones. ¿Por qué? Porque ellos manejan almacenes gigantescos. Ya déjense ustedes un almacén de una central de esterilización que puede muy grande, 7000 piezas, 8000 piezas. Acá estamos hablando de millones de piezas. Entonces, tenemos mucho que aprender como centrales de esterilización, tenemos mucho que innovar, porque nosotros si abrimos nuestro panorama, si nosotros nos damos cuenta que sí somos personal de la salud, sí somos profesionales multicapacitados, porque ni siquiera es una sola capacitación, tenemos capacitaciones de muchas cosas, podemos aprender más de lo que hay, siempre y cuando respetando las normas y las recomendaciones internacionales. Y les dejo esto como ya para terminar. ¿Qué es esto? Esta es una idea que se puede generar si nosotros logramos entender que la lógica de un almacén va más allá de un anaquel, de un empaque, de una charola. No, los almacenes son más complejos de lo que ustedes creen. Esto es un mapa de ubicación de una plaza. Aquí nos está diciendo dónde llegas. Yo aprendí en un grupo muy estricto que la finalidad de un almacén no solamente lo tienes que ver como ya lo procesé, ya se almacenó, ya se va a pasar al paciente. No, hay que darle una ubicación, hay que darle un anaquel, hay que darle un nombre, un lugar, a un todo. Si nosotros logramos esa lógica de lo que es el almacén, podemos lograr algo como esto. Ya les dije, tenemos que abrir la perspectiva, ya saben. Ya platicamos mucho acerca de cómo son las condiciones, de cómo se va a calcular la esterilidad. Pero ahora les estoy dando algo más. No solamente tenemos que quedarnos con eso, porque si nosotros logramos, imagínense que en vez de un supermercado fuera el mapa de su almacén. Yo creo que ustedes pueden meter a alguien, nada más para hacer la prueba, porque recuerden que no puede trabajar alguien ahí que no esté capacitado, y decirle, pásame unas pinzas tales. ¿Qué va a hacer? Pues el pobre no sabe. Se va a ir al mapa, va a decir, a ver, pinzas, sí, están en el 208, va a ir al anaquel 208 y va a decir también 208, nivel 3. En el nivel 3 se va a ir directo y las va a encontrar. Porque si estos mapas no estuvieran hechos para eso, nosotros nos perderíamos en cualquiera de las plazas, ¿no? Entonces, esta es una idea que está a consideración. Y recuerden, la conservación de la esterilidad está afectada por muchos factores. De acuerdo al CDC, la vida de anaquel depende de la calidad de material del empaque, las condiciones de almacenamiento, las condiciones de transporte, la manipulación y otros eventos que pueden comprometer la integridad del empaque. Esto justifica la presentación que les estaba diciendo. Hemos terminado la presentación. Les agradezco mucho su atención, espero les haya agradado. Nosotros vamos a continuar con las sesiones, las sesiones mensuales, vamos a estar con ustedes igual. Recuerden apoyando, nosotros estamos muy comprometidos con nuestros socios, con la sociedad, porque estamos pasando por un momento difícil. Entonces nos tenemos que apoyar. Como asociación nosotros vamos a brindar la información que ustedes necesiten en caso de que ustedes se vean en algún problema ahorita. Digamos, bueno, ya nos hablaste del almacén, pero
Recuerden que nosotros como asociación estamos comprometidos con ustedes y que aparte de eso pues estamos justamente generando información muy valiosa que sabemos que urge para ustedes y para nosotros, porque yo también trabajo, que estamos ahí al frente de los pacientes, estamos ahorita pues con la situación de la pandemia, con el miedo al desconocimiento, porque son cosas que nosotros sabemos, somos profesionales ya que estamos ya con un nivel de aprendizaje muy amplio, pero ahorita tenemos el miedo por el desconocimiento, entonces acérquense a nosotros, siéntanse en confianza para que nosotros los podamos apoyar, porque pues hay muchas preguntas al respecto de esto. Por ejemplo, preguntan mucho cómo se reprocesa un equipo que estuvo en contacto con un paciente con COVID, cómo se transporta, las mascarillas se reutilizan, no se reutilizan. Recuerden que nuestra posición y nuestra postura siempre va a ser hacia lo mejor, hacia los factores científicos que nos respalden, pero ahorita estamos en una situación una situación extraordinaria, algo que no ha pasado en 100 años nos volvió a pasar, ¿no? Entonces, justamente nosotros estamos comprometidos con ustedes, no solamente los socios, con toda la comodidad de la salud. Les vuelvo a hacer la invitación, siéntanse en confianza de acercarse con nosotros y nosotros de verdad que los vamos a ayudar. Muchas gracias por su atención, hasta luego.